Gloria a Dios. Quisiera, en el nombre del Señor, entrar a desarrollar un tema que ha estado inquietándome en estos últimos días y que cuando yo lo leo en la Biblia me impresiona, me inquieta. Esa es la palabra, me inquieta mucho. Y yo le he puesto por título el gobierno mundial. Y quisiera basarme, no voy a desarrollar específicamente todo lo que se refiere al gobierno mundial en sí, solo voy a tocar un poquito, sino que quiero más que todo subrayar la necesidad que nosotros tenemos de percibir la realidad de Dios para que esto no nos afecte en el grado que va a afectar antes que nos vayamos de esta tierra. Quisiera leerle entonces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 13, dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Este versículo, quisiera que leyéramos algunos versos anteriores para poder desarrollarnos acá. Solo permítame que no mucho miramontes. Vamos a ver, creo que así. Muy bien, ahí está. No voy a leer todos los versos, pero quizá desde el verso 10 dice: son 7 reyes, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. La bestia que era y no es el octavo rey, y es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Este es el verso clave, áureo diríamos, ¿verdad? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, aleluya, son llamados, escogidos y fieles. Denle un aplauso al Rey, porque yo creo que usted y yo tenemos que venir con ellos. Ahora, aquí tenemos que entender algunas cosas muy importantes. En primer lugar, estos personajes que son 10 reyes y que le tienen que entregar su autoridad a la bestia, es obvio que están gobernando naciones o grupos o conglomerados de organizaciones, y que en algún momento se ponen todos de acuerdo y le entregan el poder a la bestia. Esto a mí me inquieta un poquitito. Le voy a decir por qué. Bueno, un poquitito, bastante. Porque en la actualidad hay mucha iglesia, hay muchos cristianos que insisten y que creen que nosotros como iglesia nos deberíamos de meter en la política para llegar a gobernar y poner decretos que vayan civilizando un poquitito más a la humanidad. Sin embargo, Dios no determinó que se salvara la humanidad por ese medio, sino que Dios le dio la gana que por la locura del evangelio y no por decretos humanos hechos en un congreso, en un senado o en un poder ejecutivo, legislativo, judicial, cual sea de los 3 democráticos, se den ese tipo de situaciones. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hay hermanos que insisten en que ellos van a estar en el poder en este tiempo, en este periodo, y me preocupa por una causa. Bueno, por muchas, pero una de las que le quiero decir es porque ellos van a tener que fornicar entonces con la bestia o con la ramera,
porque si van a estar al frente de un gobierno, van a tener que someterse a menos que se rebelaran ante una comunidad internacional, y eso sí es temible. Y digamos, esto es lo que yo acabo de ver, y por favor, óigame con oídos circuncidados, porque yo no quiero que usted vaya a creer que yo estoy a favor de alguien o en contra de alguien, pero recientemente nosotros vimos cómo en Honduras, por cierto que ya ni oí las noticias y ya no quiero porque me enojo y me contamino, y digo yo, aunque tengo que estar enterado, me da cólera algunas situaciones, y yo no atinaba qué era lo que me daba cólera, qué era lo que me ponía de mal humor cuando miraba las noticias, y lo que me daba mal humor, y después de haberme discernido para poder tomar la Santa Cena sin haberme examinado tranquilamente, me di cuenta que la comunidad internacional entera, sin oír ninguna razón del pueblo hondureño, lo condenó. Y como le repito, no tengo las últimas noticias de este día, pero hasta ayer habían determinado que iban a expulsar a Honduras de la OEA, y que la iban a llevar al Consejo de Seguridad de la ONU para ver si aplicaba una intervención militar para volver a instalar al presidente que habían quitado, que había violado la ley, que estaba de la mano de todos los rojos, de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Correa y de Castro en Cuba. No estoy hablando de política, solo estoy hablando de que como que estuviéramos viendo esto ya, como que estuviéramos viendo que la comunidad internacional, bueno, y eso a partir de 1945, porque después de la Segunda Guerra Mundial se fundó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se fundó para evitar que hubieran guerras, y no lo han evitado, pero sí han evitado otras cosas. Y esto como que es un pulpo gigantesco que empezó con buenos propósitos, y que de ahí eso lo va, y fíjese bien lo que le estoy diciendo, por si usted se queda en la tribulación, espero que no, pero creo yo que de ahí, en medio de la ONU, va a surgir el anticristo. A él le van a entregar el poder por una hora. Una hora en la Biblia es aproximadamente 65 años, más o menos. O sea que habría que restar 2009 menos 65 para ver más o menos qué pasó en esa época. Eso no lo he hecho yo, porque no es ese el punto central sobre el cual yo quiero ministrar esta noche, que es una noche escatológica, pero también es de Santa Cena. Entonces yo veo que esta situación nosotros ya la estamos viviendo, no con esta magnitud, porque en primer lugar estamos aquí en la tierra en carne y sangre, y según este versículo nosotros vamos a estar viniendo, según el versículo 14, nosotros vamos a estar regresando con el Cordero, vamos a estar regresando a la tierra con el Cordero, y todas las Naciones Unidas, con todos sus ejércitos y sus armas sofisticadas, van a pelear. Fíjese lo que le voy a decir, parece una locura. Van a pelear contra nosotros, que vamos a venir con el Cordero, pero el Cordero, no nosotros, el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los hermano, qué lindo eso, porque los que están con Él, yo iba a decir los chutes, pero no somos chutes. Los que están con Él son llamados, pero muchos son los llamados
siguieron trabajando. Son escogidos, pocos son los escogidos, pero siguieron trabajando y se convirtieron en llamados, escogidos y fieles. Y entonces se los llevaron antes de que sucediera esto, antes de que sucediera esta situación. Vamos a ver, antes de que sucediera esto, mire, que tienen el mismo propósito. No sé si lo mira ahí en la pantalla. Estos tienen un mismo propósito. En eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer en este momento, no en ellos, sino en nosotros.